Bienvenidos a la siguiente clase de química, quien habla Mr. Alexander Colina. Bien, hoy vamos a ver la clasificación de los compuestos orgánicos atendiendo a los grupos funcionales. El objetivo será explicar la categorización de los diferentes grupos funcionales que existen en un compuesto orgánico clasificando los mismos. Pero antes de iniciar la clase, vamos a realizar un ejercicio que quedó pendiente de conteo de carbonos, de tipo de carbonos en una fórmula abreviada o una fórmula de tipo esqueleto, que son aquellas que están presentadas de tal manera que solo se ven las estructuras de los enlaces y los símbolos de los componentes diferentes al carbono que pueden aparecer en la estructura. No nos interesa el nombre de la estructura en este momento, solo nos interesa aprender a diferenciar en este tipo de estructuras quiénes son los carbonos que representan las líneas y cómo podemos ubicar los diferentes tipos de carbonos en esta estructura. Prestemos atención al ejercicio. Muy bien, vamos entonces a utilizar este modelo de fórmula abreviada de un compuesto orgánico para identificar carbonos primarios, secundarios y terciarios y cuaternarios si es que existen en la estructura. Entonces para ello tomamos en cuenta lo siguiente, recordamos que cada línea que usted observa en esta forma, en esta figura, representa un enlace químico covalente que puede ser simple, doble o triple según el número de líneas. Aquí hay uno doble, ¿ya? No hay triples, todos los demás son simples. También hay elementos como el cloro, radicales como el que tenemos arriba, que no voy a dar el nombre, este es cloro, Cl, voy a reescribirlo para que se note que es una C y una L, cloro, así lo representamos. El radical nitro NO2 que lo tenemos arriba, oxígeno, en fin. Cada terminación de estos enlaces, si no tiene a nadie en la punta es porque tiene un carbono. Y si no es un carbono, se representa el elemento, como en este caso hay un hidrógeno. Entonces, en los demás, donde no termina, donde no hay ninguna otra letra, es porque hay un carbono. Entonces vamos a hacer algo inusual. Voy a marcar con una bolita dónde están los carbonos. Esto usualmente no se hace, lo hacemos ahorita que estamos empezando para aprender a ubicarnos en las fórmulas abreviadas. Entonces aquí no, porque hay un nitro, allí no hay un carbono, allí va otro carbono, en cada de estas intersecciones hay un átomo de carbono y los estoy. Aquí no, porque hay un cloro, aquí sí, porque no hay más nadie. Aquí también, entre estos dos enlaces dobles, vamos marcando cada uno de estos puntos representa un carbono, estos también, porque no tienen a nadie anexo, ningún elemento químico. Este que tenemos en el medio también aquí. Todos estos que estoy marcando con un puntito negro son átomos de carbono y los vamos a identificar como primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Bien, aquí no es porque hay un hidrógeno. Si hay un hidrógeno, no hay carbono. Y este que está en la punta también es un carbono. Entonces, vamos a empezar a identificarlos. Vamos a empezar por los primarios que están unidos a un átomo de carbono en su estructura. Siempre está en los extremos. Por ejemplo, en este extremo, aquí tenemos un primer carbono primario unido a él que se le sigue a la derecha. Pero el que le sigue a la derecha no, porque está unido a dos. Este que tenemos aquí abajo también porque está unido a un único átomo de carbono, a ese que está aquí. Este no, porque hay un cloro. Y este que está aquí arriba sí, porque está unido a un átomo de carbono allá arribita. Abajo tiene un cloro, pero arriba tiene un carbono. Entonces este es primario. Este que está en el extremo también aquí a la derecha también pasa a ser uno primario, al igual que este que tenemos aquí debajo también es primario. ¿Dónde más hay un carbono primario? El que estoy señalando aquí porque está unido a un átomo de carbono a la izquierda, a la derecha tiene hidrógeno, oxígeno. Y bien, fíjense en este particular átomo de carbono que tenemos arriba, por eso lo señalo. Este, que lo voy a señalar en un triangulito anaranjado, no es ni primario, ni secundario, ni terciario, ni cuaternario, porque está unido simplemente un átomo de oxígeno a su izquierda. Entonces, ni primario, ni secundario, ni terciario, ni cuaternario. Aquí lo escribo. Señalo con esa flechita, está unido a un átomo de oxígeno con ese enlace simple. Muy bien, continuemos entonces con la identificación de los carbonos, tomando en cuenta lo que dije. Vamos a buscar ¿dónde más? Aquí hay otro carbono primario. No había marcado el carbono del centro, ya está marcado. El que está a la izquierda de él también es primario, está unido a un único átomo de carbono. Entonces ya los que están en verde son primarios. Vamos a pasar ahora a ubicar los secundarios.
secundario, los que están unidos a 2 átomos de carbono. Y es obvio que este que está aquí abajo es secundario, color azul, está unido a 2 átomos de carbono. Este no, este tampoco, está unido a 3, pero este que está a la izquierda, fíjense, este no. Dije, este que está aquí a la izquierda, sí, porque está unido a 2, el de la izquierda y de la derecha. Este es secundario. ¿Dónde más habrán carbonos secundarios? Este está unido a 2 átomos de carbono, es secundario. Muy bien, no, este no. Este que tenemos acá tampoco, porque está unido a 3 átomos de carbono. Este también está unido a 3, no lo es. Bien, seguimos a la derecha. Este está unido, este que está aquí está unido a 2, el de abajo y el de arriba por el doble enlace secundario. Al igual que este, también es secundario. Al igual que este que tenemos acá también es secundario, está unido a 2, pero el que está arriba no, está unido a 3. Este que está unido a este enlace con hidrógeno sí, está unido a 2 carbonos nada más, es secundario. Y este que está aquí arriba también, porque está unido solamente a estos 2. Ahora veamos quiénes son los terciarios, si existen. Vamos a ver. Vamos a utilizar otro color para ello, para señalar los terciarios. Este naturalmente es terciario, está unido a 3 átomos de carbono, lo mismo que el que está a su derecha. Terciario, terciario. El que está arriba de él también está unido a 3 átomos de carbono. Le ponemos una T, al igual que el que está arribita, terciario, unido a 3. El que está a su derecha también es terciario, ¿ya? Y si nos seguimos moviendo en la cadena, el que está aquí también es terciario. Y no hay átomos de carbono cuaternarios, ya no hay más. Si nos damos cuenta, ya no hay más libres, o sea que se acabaron. Eso es todo. Bien, visto entonces este ejercicio, pasamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Y para ello vamos a empezar por hacernos la pregunta de qué es un grupo funcional. Un grupo funcional, porque es la forma en cómo vamos a reconocer los compuestos orgánicos de aquí en adelante. Se conocen como grupos funcionales a las características estructurales que hacen posible la clasificación de los compuestos en familias de compuestos. Un grupo funcional es un grupo de átomos que tiene un comportamiento químico característico dentro de la molécula. Su comportamiento químico característico se refiere a que le confiere una determinada propiedad o unas determinadas propiedades que los hacen diferentes de los demás, aun entre ellos mismos. Químicamente, un grupo funcional dado se comporta casi de la misma manera en todas las moléculas en las que aparece. Y para ello van a haber tablas que nos van a permitir reconocerlos. Hoy vamos a ver solo algunas, pues es solamente interés en este momento reconocer que existen varios tipos de compuestos y de qué manera los podríamos reconocer. Pero será en la medida que vayamos avanzando en la materia, que los vayamos internalizando y que vayamos haciendo reconocimiento de las especies. Entonces, en primera instancia, los más importantes son, tenemos varias clases de compuestos. Los compuestos orgánicos que solamente tienen carbono e hidrógeno en su estructura, pero que además solamente tienen enlaces simples, son los alcanos. Ese tipo de compuestos, que son los primeros que vamos a ver, no tienen grupo funcional. No tienen grupo funcional. Y están representados de manera general por esta forma que estoy señalando aquí. Esta R en química orgánica generalmente se llaman grupos alquilos o radicales alquilos. No son otra cosa que aglomeraciones de carbonos e hidrógenos de esta manera, ¿ya? Pero que les está faltando un hidrógeno para hacer un compuesto orgánico. Por eso con este enlace simple que vemos aquí, en este momento donde estoy agrandando la mancha amarilla, vemos que hay un hidrógeno unido a él. Pero en términos generales, toda esa estructura representa un alcano, un compuesto que tiene carbono e hidrógeno y cuya estructura vamos a identificar al rato. Bueno, luego vienen los llamados haluros de alquilo. Por ejemplo, los haluros de alquilo son alcanos que han sido transformados de tal manera que aparece ahora un halógeno en su estructura. Ese X que aparece allí significa que es un halógeno. Un halógeno puede ser el flúor, el cloro, el bromo o el iodo. Y cuando uno ve la estructura semidesarrollada, ve que aparece ese halógeno en la estructura. Por ejemplo, el compuesto de arriba se llama butano. El butano, but es un prefijo que hace referencia a 4. Y 4 átomos de carbono aparecen en la figura, él se llamará butano. Luego veremos por qué el nombre, ¿no? Solo quiero hacer una pequeña referencia.
El compuesto de abajo se llama 1-cloropropano, aparece el cloro en su estructura. Tenemos los alquenos. ¿Cómo diferenciamos a los alquenos de los alcanos y de los haluros de alquilo? Porque tienen un doble enlace. Cada vez que nosotros vemos un doble enlace en un compuesto donde hay carbono, hidrógeno, es porque es un alqueno. Entonces el grupo funcional es el enlace doble del carbono. El grupo funcional es como la característica de cómo lo reconozco. Mientras que en el haluro de alquilo el grupo funcional es la presencia de un halógeno. Al yo ver que hay un halógeno allí, eso es un haluro de alquilo. Los alquinos, que son una de la tercera familia que vamos a estudiar, los haluros de alquilo los vamos a ver cuando veamos alcanos, pero vamos a verlo, a categorizarlos como una variación de los alcanos, mientras que esta es una familia aparte, igual que los alquenos. Los alquinos se reconocerán porque veremos en su estructura un triple enlace. Quiere decir que ese triple enlace es el grupo funcional. Entonces cada vez que yo veo un triple enlace en un compuesto que tiene carbonos e hidrógenos como este que está acá, ya yo podré decir, oye, eso es un alquino a donde vaya. Mientras que cuando yo vea un compuesto químico que tiene carbonos e hidrógenos y un doble enlace en su estructura, oye, eso es un alqueno. Entonces es simplemente para aprender a diferenciar a los compuestos. Y así aparecerán otros, por ejemplo, los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son por lo general, y los que nosotros vamos a estudiar aquí, porque hay otros que no tienen esta característica, presentan en su estructura un anillo de benceno. Esto que está aquí se llama anillo bencénico. Cada vez que uno lo vea en una estructura, uno va a decir, oye, eso es un aromático, y se puede representar también de esta manera. Cuando estemos viendo los bencenos, los aromáticos, vamos a explicar por qué se puede representar de las dos formas que está aquí. ¿Okay? Eso tiene una explicación. Entonces cada vez que veamos una estructura de esa decimos estamos en presencia de un aromático. Ese es el grupo funcional, se llama anillo de benceno. También está dibujado de esta manera como está a la derecha. Y esta es una estructura un poco más desarrollada del compuesto emblemático de los aromáticos. El benceno, compuesto aromático, es el emblemático de ellos. Los alcoholes son otra familia orgánica. Se reconocen porque aparece este radical en la estructura que se llama grupo hidroxilo. Cada vez que vemos un compuesto químico de carbono e hidrógeno y tiene OHs en su estructura, nosotros podremos reconocer que es un alcohol. Este, por ejemplo, es el etanol. Lo mismo sucederá con los fenoles. Los fenoles son una familia en la que nosotros vamos a ver el radical fenil, que es este anillo de benceno, pero con un enlace adicional para conectarse con otro átomo, y ese átomo va a ser el que corresponde al radical hidroxilo. Cuando nosotros vemos anillos de benceno que tienen OHs pegados a su ladito, estamos en presencia de fenoles. Lo mismo si aparecen compuestos orgánicos de carbono e hidrógeno y aparece esta estructura particular al lado, SH, azufre e hidrógeno. Entonces estos compuestos se llaman tioles. Y el grupo sulfidrilo, que es este que vamos a señalar en amarillo, es el grupo funcional. En el grupo funcional de los fenoles, el grupo hidroxilo, ese es el grupo funcional. Hay otros como los éteres. Los éteres se reconocen porque tienen carbonos e hidrógenos a ambos lados unidos por un enlace simple a un átomo de carbono. El átomo de carbono está en el centro. Entonces, este grupo funcional es el oxígeno entre dos grupos alquilos. No tiene un nombre en particular. Simplemente se reconoce de esa manera. Entonces, estos son algunos de los grupos funcionales que nos van a decir a nosotros de alguna manera en presencia de qué tipo de compuesto orgánico estamos. No los vamos a ver todos hoy porque son muchos, pero los vamos a ver todos a lo largo del año. En esto se centra la química del tercer año. Aprender a reconocer estos compuestos y a nombrarlos y escribir sus estructuras. Ahora, vamos un poco más a lo que nos interesa en este momento, la clasificación de los hidrocarburos. La clasificación de los hidrocarburos. Y no podemos perder de vista que los hidrocarburos son los compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno en su estructura. No tienen más nada, puro carbono e hidrógeno. Se clasifican en alifáticos. Los alifáticos se van a tener dos categorías, acíclicos
y alicíclicos. Los acíclicos son los de cadena abierta. Entre esos tenemos los alcanos, que son los primeros que vamos a estudiar. Luego vienen los alquenos, segunda familia que vamos a estudiar. Luego vienen los alquinos, tercera familia que vamos a estudiar. Y luego vamos a estudiar como al mismo tiempo las familias de los alicíclicos, que son los de cadena cerrada, los que forman estructuras que son cerradas. En este caso los cicloalcanos, que son estructuras cerradas sin doble enlaces, cicloalquenos, estructuras cerradas con doble enlace, y cicloalquinos, estructuras cerradas que pueden tener un triple enlace. Luego pasaremos a estudiar a los llamados aromáticos, que los tenemos como monocíclicos, aquellos que solamente tienen un anillo de benceno en su estructura, y los policíclicos, aquellos que tienen dos o más anillos de benceno en su estructura, que pueden estar juntos o unidos por un enlace como este que tenemos acá. Estos tipos de compuestos son, digamos que el 40% de los que vamos a estudiar en todo el año, porque vamos a estudiarlo básicamente sus propiedades, su formulación y su nomenclatura, y en esto se nos va a ir el año escolar. Vamos a conocer estos señores que tenemos acá, a toditos estos que tenemos acá, más otros que no están en esta clasificación porque ya entran en otra categoría. Recordemos, hidrocarburos solo tienen carbono e hidrógeno en su estructura, serán los primeros que veamos, fuera de los haluros de alquilo, que los vamos a meter aquí, que tienen halógenos. ¿Y qué es un alcano? ¿Qué es un alcano? Corresponden a los elementos de fórmula general CnH2n+2. Es decir, por cada átomo de carbono van a tener de hidrógeno 2 veces ese número de átomos de carbono más 2. Son hidrocarburos acíclicos, no tienen ciclos en su cadena, por eso se llaman acíclicos, no tienen cadena cerrada. Son saturados, tienen el máximo número de hidrógeno posible. Al tener enlaces simples, todos los hidrógenos que puede capturar los capturan. Son hidrocarburos saturados. En todo caso, solo poseen en su estructura enlaces covalentes simples, es decir, uniones sigmas, enlaces sigmas, pero de alta energía, son fuertes. Por eso son poco reactivos. Sus átomos de carbono presentan hibridación sp3, que los podemos representar con la maqueta que hicieron del butano. Los alcanos son los principales componentes de los gases combustibles, gasolina, aceite combustible, cera, parafina. Por este motivo se les conocen también como parafinas, del latín parum, apenas, y affinis, de su poca reactividad química, es decir, compuestos que apenas pueden reaccionar. Por eso se les llaman parafinas. Es un nombre no muy utilizado en la actualidad, pero en décadas anteriores era como se conocían, parafinas. Los 4 primeros miembros de la serie homóloga de los alcanos se denominan mediante el empleo de los prefijos met, et, prop, but, seguidos del sufijo ano. Todos van a terminar en ese sufijo particular, conteniendo cada uno de ellos 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono respectivamente en la cadena. Si nosotros vemos met, será porque hay 1. Si vemos prop, es porque hay 3. Si vemos ex, es porque hay 6. Si vemos et, es porque hay 2. Si vemos but, es porque hay 4. Entonces tendríamos el metano, el propano, el hexano. Vamos a ver unas fórmulas más generales. Hoy no voy a decir, hoy no vamos a dar reglas de nomenclatura, solo a presentarlos. El metano, el más simple de todo, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. CnH2n más 2. Me quedó horrible. Si n vale 1, ¿cuánto vale h? 2n, 2 por 1, 2, más 2, 4. Aquí está, metano. Si n vale 2, 2n más 2 sería 6, C2H6, etano, el que le sigue. En aumento de número de carbonos desde el 1 hasta el 2, tenemos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano 10, undecano 11, dodecano 12, pentadecano 15 e icosano 20.
Y así presento una tabla donde aparecen incluso los que tienen más átomos de carbono, que ya son las ceras y las parafinas más pesadas. Tenemos aquí el octadecano, nonadecano, 19 átomos de carbono. 30 átomos de carbono, triacontano. 40, tetracontano. Estos son los prefijos que harían referencia, por ejemplo, al 40, al 50. Pentacontano. Octacontano. 80 átomos de carbono. Y en fin, claro que esto nosotros ya no los vamos a nombrar, serían exageradas para dibujarlos, pero sí es bueno saber los nombres. ¿Qué? Sí es bueno saber los nombres. Probablemente lleguemos a cadenas como las que están en la primera columna, estas que están acá. Eso sí hay que aprenderlo, no pueden dejar de hacerlo. Y estos son algunos ejemplos típicos en fórmulas desarrolladas y semidesarrolladas, del metano, del etano, del propano, del butano, y algunos otros que ya veremos por qué se llaman así: isobutano, isopentano, neopentano. Ya veremos por qué tienen esos nombres. En las próximas clases de la semana que viene empezaremos a formular y a nombrar. Bien, entonces es necesario que estas clases se las repasen. En la próxima clase vamos a hablar sobre las propiedades de los alcanos y su estructura, pues la tendremos que recordar. Que sea de provecho.